Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos ya a nuestra ya tradicional ciclo de charlas física para las tardes de invierno, organizado por el Instituto de Física de nuestra Universidad Católica. El profesor Mario Fabre será el presentador de hoy, de la primera charla de este ciclo. El profesor Mario Fabre hizo su licenciatura en física ya en la Universidad Católica, su doctorado en el Imperial College de Londres y hoy en día es profesor titular del Instituto de Física de nuestra Universidad Católica. Su área de investigación es física experimental en plasmas y bueno, y de eso se trata la presentación que él nos dará hoy día, física de plasma del universo a la casa. Así que muchas gracias, profesor Fabre, por esta presentación y les adelanto que habrá tiempo para preguntas al final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Gracias por estar acá. A veces es complicado partir con la primera charla porque después empiezan las comparaciones, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a hablar de mi área de trabajo, que es la física de plasmas, y el título original de mi charla, Física de plasmas del universo a la casa, le agregué después, que ya el título era público, pasando por el laboratorio, porque voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos o tratamos de hacer en física de plasma. Dice acá que soy miembro del grupo ¿dónde está? Acá. Del grupo de física de plasmas de la Universidad Católica. Somos un grupo de investigación que tiene entre 4 y 5 profesores, alumnos de magíster, doctorado y de licenciatura, y llevamos casi 40, de hecho el próximo año se cumplen 40 años del inicio de las actividades de física de plasma experimental en la universidad. Para los estándares nacionales creo que es tiempo, ¿ya? Entonces partamos. ¿De qué voy a hablar? Primero voy a tratar de transmitirles qué es un plasma. Luego de decirles dónde hay plasmas, por qué es importante, o a mí y a mis colegas nos parece importante, dedicar nuestra actividad académica a la física del plasma. Voy a hablar de los plasmas en el universo, en la Tierra, en el laboratorio y en la casa. El nivel de mi presentación va a oscilar desde contenidos de cultura general, cosas que pueden provocar su interés posterior, algunos pedacitos o porciones que tienen un poco de física más avanzada, pero simplemente para tratar de satisfacer los intereses de una audiencia tan grande y tan variada como la que tenemos hoy día. Entremos entonces en materia. ¿Qué es un plasma? Si uno mira en cualquier parte, hoy día es muy fácil accesar la internet, buscar información, dice que es el cuarto estado de la materia. La materia aparece habitualmente en el mundo que nos rodea, en el día a día donde nosotros estamos en la Tierra, ya sea en estado sólido, que se caracteriza porque los átomos están ordenados siguiendo estructuras geométricas, cúbicas, hexagonales, etc., pero en que los átomos o moléculas solo se pueden mover vibrando en las posiciones geométricas en las cuales se encuentran. Pero después puede ocurrir que se liberen un poco estas ligazones fuertes y estos átomos o moléculas empiezan a tener grados de libertad más grandes para moverse y pasan a conformar lo que sería un fluido, es decir, un líquido. Pero todavía puedo continuar a un estado más avanzado de la materia en cuanto a su presentación y organización, que es un gas, también un fluido, pero que ahora ya los grados de libertad de movimiento son bastante grandes. Las moléculas, los átomos se mueven como el aire que nos rodea dentro de esta sala, colisionan entre ellos y constituyen lo que llamamos un gas. ¿Dónde está el plasma? Es de nuevo un gas, como este, pero la particularidad que lo hace distinto es que en el aire que respiramos, cada átomo, cada molécula es neutro. Es decir, cada átomo tiene un número de protones en el núcleo y tiene todos sus electrones en igual número dando vuelta alrededor. Pero en el plasma, lo que sucede es que hay átomos o moléculas que pierden o liberan electrones y por lo tanto se transforman
en iones, partículas de carga positiva, y electrones libres. Ahora, ¿cómo puedo fabricar eso? Simplemente subiendo la temperatura. Y para mostrarlo explícitamente, consideremos un tipo de materia muy particular y abundante en la Tierra, el agua, aunque tenemos problemas últimamente con el acceso al agua y la cantidad de agua disponible, pero está el agua ahí. En estado sólido es hielo, sólido. Sucede que si subo la temperatura en condiciones normales y paso de 0 grados, mi agua se transforma en líquido. Y va a seguir líquido, aunque suba la temperatura, hasta que llegue a los 100 grados Celsius y empieza a estar en estado de ebullición y empieza a generar vapor de agua. Y si sigo subiendo la temperatura, en algún momento, esta agua que era molécula H2O, tanto en sólido como en líquido como en gas, pasa a ser un plasma. Se separan los átomos y moléculas, aparecen hidrógenos neutros, se rompió la molécula, se liberó lo de hidrógeno molecular, hidrógeno ionizado, electrones, oxígenos en todas las variedades posibles y estados de cargas. El problema es cuál es la temperatura que necesito para hacer esta transición, siendo 0 esta y 100 esta otra. Sobre 10.000 grados. Necesito sobre 10.000 grados. Por lo tanto, en el mundo en que vivimos y caminamos todos los días, los plasmas no son muy abundantes, porque vivimos en una porción del universo que es fría, muy fría. ¿Ya? Entonces, el problema es, primero, caracterizar un plasma y entrar un poco más en el detalle de qué es lo que es y cómo lo hacemos, cómo podemos o cómo se las arregla la naturaleza para producir plasmas. Se tiende a pensar, porque el plasma tiene que ver con cargas eléctricas. Y lo que son cargas eléctricas, iones, electrones, corrientes, cuando uno estudia física, o cuando la gente estudia física, tiende a pensar que es física un poquito antigua. De hecho, todo el formalismo de los fenómenos eléctricos y magnéticos clásicos quedó establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces después se empezó a hablar de la física moderna, que aparte a comienzos de la década del 1900 en adelante, y empiezan los grandes descubrimientos, las grandes teorías, la física atómica, la mecánica cuántica, la relatividad especial, etc. Todo muy al comienzo del siglo XX. ¿Y dónde está el plasma en este contexto? Bueno, hay que retrotraerse a Irving Langmuir, un físico de plasmas, que publicó, posteriormente al inicio de la física moderna, un trabajo en los Proceedings de la National Academy of Science de los Estados Unidos en 1928, y ahí por primera vez aparece la palabra plasma en el contexto de la física, recién en 1928. Dice, usaremos el nombre plasma para describir esta región que contiene cargas balanceadas de iones y electrones, es decir, una mezcla de cargas positivas y negativas. Recién 1928. Entonces, ¿dónde hay plasma? Esta es una maravillosa fotografía, la muestro siempre en mis presentaciones, la encuentro espectacular, además fue obtenida en el Observatorio Paranal, eso en Chile, y es a mi juicio un muy fuerte argumento para justificar por qué estudiar plasmas es importante. Porque si miramos lo que observan todos nuestros observatorios y los que están en todo el mundo, que son capaces de tomar imágenes con la luz que viene del universo, la conclusión es que el 99,99% de la materia en todo el universo está en estado de plasma. Estoy hablando de la materia observable. Hay ahora modelos físicos que tratan de explicar cosas como la expansión del universo, etcétera, usando el concepto de algo que se llama materia oscura, que no la podemos ver, no la podemos detectar, pero lo que podemos ver, 99,99% es plasma. Vivimos en una porción pequeñísima del universo, que son los planetas y uno en particular, la Tierra, que son suficientemente fríos como para que exista la vida. Entonces, ¿dónde hay a nivel extragaláctico, más allá de nuestra galaxia? Esta es una fotografía de la nebulosa del Cangrejo tomada por el telescopio espacial Hubble, y ustedes ven aquí una estructura tremendamente complicada, yo diría rica en fenómenos. Hay una serie de filamentos, los filamentos se abren de filamentos más pequeños,
Bueno, si quiero entender eso, o alguien quiere entender cómo es posible que una cantidad de plasma que constituye una nebulosa desarrolle esta estructura, hay que hacer física de plasma. No hay alternativa. Otro objeto especial y extraño que se encuentra en el universo son estos objetos que son como un chorro de plasma que se expande en dos direcciones, que si ustedes miran aquí y acá tiene curvatura. Eso implica que ahí lo que se está formando es lo que se llama en física una onda de choque, en que el plasma en expansión colisiona con la materia de fondo, que es muy diluida, de muy baja densidad, pero existe materia, y esa materia interactúa con este chorro de plasma y genera estos arcos. Si queremos entenderlo, física de plasmas. Y aquí el problema es más complicado porque esto debiera salir de una zona por acá, de la cual no se puede obtener información porque está tapada por el material de plasma, y esto lo voy a retomar más adelante, porque hay una alternativa desde hace poco tiempo para poder tratar de explicar la formación de estos objetos. Otra maravilla, la nebulosa de la mariposa, también foto del Hubble. ¿Cómo es posible que a partir de este punto se produzca emisión de materia ionizada, plasma, pero que toma la forma de estos dos conos invertidos? Si quiero saberlo y explicarlo, física de plasmas. Esta más famosísima fotografía que no tiene tanto tiempo, de estos objetos que se descubrieron con el telescopio Hubble también, la nebulosa Los Pilares de la Creación. Y por último, lo que apareció en la literatura profusamente no hace tanto tiempo, la primera fotografía compuesta de un hoyo negro. Y por supuesto, en esto lo que está emitiendo luz es plasma. ¿Ya? Si ahora cambiamos la escala y nos vamos a nuestra galaxia, bueno, ahí está la Vía Láctea. Millones y millones de estrellas, polvo estelar que se calienta, emite luz, etcétera, etcétera. Plasma. Cometas. ¿Cómo entendemos el hecho de que cuando un cometa está lejano es muy difícil detectarlo, pero cuando se acerca al Sol se enciende? Genera esta cola que interactúa de alguna manera con el Sol, cambia de dirección a medida que el cometa se va moviendo alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y el Sol, una gran esfera de plasma, que tiene además una actividad tremenda. Miramos aquí estos puntos calientes que emiten mucho más luz. Si queremos entender la física del Sol, tenemos que hacer física de plasma, no tenemos alternativa. Pero si hacemos suma ahora en estas cosas, noten el tipo de estructuras que hoy día con los observatorios más cercanos, que hoy obtienen fotografías de alta resolución del Sol, noten el chorro de plasma que sale de este punto, noten la curvatura, tiene un tamaño que es comparable o del orden del diámetro del Sol. Son estructuras gigantescas, que además, lo voy a mencionar en un momento, o voy a volver sobre ello, tienen un impacto tremendo sobre la Tierra. Plasmas terrestres. Esto no es una foto porque no es posible tomarle una foto, pero es un dibujo. Esta es la Tierra rodeada por plasma que viene del Sol y que se distribuye de esta manera porque la Tierra tiene campo magnético. Y esto es un temita que vamos a ver en un momento. Voy adelantando algunas cosas. Este otro fenómeno terrestre de plasmas, que no se conocía, fue descubierto cuando los satélites empezaron a tomar fotografías. Resulta de que estos son una especie de rayos, pero que en vez de salir hacia abajo, salen hacia arriba. Y por eso no habían sido nunca observados, porque cuando están nublados no los podemos ver. Y se forman cuando hay nubes. Y son conocidos como los Sprite o Blue Jets. Y hoy día hay físicos que tratan de simular estos Sprite o Blue Jets en los laboratorios haciendo unas cámaras gigantes de plasma y ahí tratar de producirlos y estudiarlos. Las auroras boreales va a ser un tema también. ¿Por qué razón en las zonas cercanas a los polos se producen de repente estas iluminaciones del cielo con colores cambiantes que fluctúan y se mueven? Y tal vez el primer fenómeno de plasmas percibido por el ser humano cuando dejó de mirar hacia abajo y empezó a mirar hacia arriba, y de repente en una tormenta eléctrica apareció un rayo. La primera manifestación de plasma, la más cercana que podemos tener en la naturaleza. Vamos ahora a los plasmas en la casa y alrededores.
cuando empezó el hombre a usar plasmas en aplicaciones tecnológicas. El tubo de neón fue inventado en el año 1917. Simplemente un tubo que tiene neón adentro, 2 electrodos, una descarga eléctrica, un plasma. Recuerden que para producir plasma la temperatura es muy alta, 10.000 grados. Pero no se nos destruye la mano al tomar un tubo encendido porque la cantidad de masa de gas que tiene esa temperatura es muy baja, ¿ya? Pero además, lo que nosotros vemos no es la luz que viene del plasma. ¿Por qué? Porque resulta de que si la temperatura es muy alta, la luz no se emite en el visible. Y hay un temita más adelante sobre eso, se emite más corrida hacia lo que se llama el ultravioleta. Entonces este plasma emite ultravioleta y la pared interior del tubo, o de lo que está ahí, tiene una pintura que absorbe el ultravioleta y lo reemite como visible, fluoresce. Y esa es la razón de que se llaman tubos fluorescentes. También está la antorcha de plasma que se utiliza ahora industrialmente para cortar planchas metálicas, recién tecnología del año 1955 alrededor de eso. La lámpara de fluorescente compacta que hoy día compramos en el supermercado y que ya incluso por ley reemplazó a las ampolletas incandescentes. Tiene una tecnología un poquito distinta a esta. Nuestros televisores de plasma que fueron el anhelo de muchos hasta hace algunos pocos años atrás, que han sido absolutamente reemplazados rápidamente por la tecnología LED, pero estos eran unos arreglos de micro hoyitos en que se producía plasma con distintos gases, por lo tanto emitían en distintos colores, y después había toda una electrónica que los encendía y los apagaba y formaba las imágenes. Y aquí estamos entrando ya en lo más cercano. Plasmas que se utilizan hoy día para esterilizar, en particular pueden esterilizar laceraciones de la piel, por ejemplo. O hay dentistas que ya tienen los equipos, se pueden comprar. Si me quiero blanquear los dientes, no uso un producto químico, sino que simplemente un chorro de plasma que es capaz de limpiarme los dientes. Tecnología que entró en funcionamiento alrededor del 2009, hace 10 años atrás. Y si quieren algo más avanzado, hoy día, por ejemplo, plasmas para modificar la superficie, las propiedades de superficie de polímeros de interés biomédico, si uno le pone un inserto en una válvula, por ejemplo, en una arteria, etcétera, para hacerlo más compatible biológicamente, se cambian las propiedades de superficie metiéndolo por un rato en un baño de plasma. ¿Ya? Entonces, hay toda un área creciente y eso va a volver hacia el final de mi presentación. ¿Qué es lo que define un plasma? Un plasma está definido por 2 parámetros, temperatura y densidad. Y aquí hay un universo de plasmas. Las temperaturas parten 100, 10.000, 1.000.000, más millones de grados. Y aquí está la aurora boreal, una llama, un rayo. Estos son plasmas de interés en fusión nuclear, que es un tema también que viene, por acá está el Sol, etc. Y las densidades tienen un tremendo rango. La densidad del aire en esta pieza está aquí en este gráfico. Por lo tanto, estos plasmas son más densos que el aire y estos son menos densos que el aire. Y la densidad del cobre está aquí. Ciertamente el Sol tiene una densidad bastante más alta que el cobre. ¿Ya? ¿Cómo podemos medir estos parámetros de plasma? Es decir, el plasma tiene tanta densidad, tanta temperatura. Bueno, aquí lo que hay son fotos de 3 llamas de metanol, se evapora un poco de material con cobre o estroncio y ustedes ven que los colores son distintos. El color me va a dar una información a través de una técnica que en física se llama espectroscopía de qué está compuesto el plasma, qué elementos de la tabla periódica forman parte del plasma. Y si quiero ahora analizar más en detalle, eso es una foto de un disco compacto que ya están pasando un poco de moda, pero todavía tienen algún interés. De hecho, el semestre pasado, en un curso de ondas y óptica de licenciatura en física que hice en el laboratorio para los alumnos, les pedí que usaran técnicas ópticas usando ese reflejo de luz y los colores para medir la separación entre los surcos de un CD. Y es un experimento que no es muy complicado, pero interesante desde el punto de vista formativo. Bueno, resulta que cuando la luz pasa a través de lo que se llama una red de difracción, se separa en colores y esos colores los puedo analizar. Por ejemplo, eso es un trozo de metal caliente, está más caliente en esta zona, más frío acá, y noten cómo cambia el color en función de la temperatura.
Por lo tanto, de analizar el color yo puedo obtener información sobre la temperatura. Esto ciertamente no es plasma, pero aquí ya estamos a 1300 grados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo miro ahora los plasmas lejanos en el universo, las estrellas, mirando el color de la estrella, yo puedo tener una idea de la temperatura. Y eso está basado en el desarrollo que hizo Max Planck a comienzos del siglo XX, en el 1900. Y aquí están las curvas de emisión de luz. Y esto es lo que se llama la longitud de onda, que determina el color. Y aquí tengo 3 curvas de estrellas. Una que tiene una temperatura superficial de 15.000 grados Kelvin. Los Kelvin súmenle, qué sé yo, súmenle unos 200 y ahí está 15.000 grados Celsius, da más o menos lo mismo. Aquí está el Sol, 5.800, y aquí hay una estrella fría, 3.000. Y aquí hay un hecho que siempre me gusta resaltarlo. Noten que la curva del Sol tiene el máximo aquí. Y de todo esto que se llama la longitud de onda de la luz, este pedacito chiquitito es el que nosotros podemos procesar para ver. Y ahí están los colores. Y no puede ser una pura coincidencia que nuestros ojos solo usan para ver un rango muy angosto de longitudes de onda que corresponden al máximo de la emisión de luz de la superficie del Sol. Es nuestra luz natural. Y estamos optimizados desde el punto de vista de nuestra visión para usarla. ¿Ya? Bueno, mostrando ahí, esa es una estrella fría, roja, R. Leporis, y esa es un Sirio, una de las estrellas más brillantes del firmamento, que es muy azul porque tiene una temperatura mucho más alta. Los plasmas son conjuntos de partículas cargadas, electrones, iones. Las partículas cargadas interactúan con campos eléctricos y magnéticos, los ven, los sienten fuerzas. Si no hay campo magnético y no hay campo eléctrico, las partículas del plasma se mueven para todos lados, colisionan entre ellas, etc. Pero si le ponemos un campo magnético, el movimiento es al azar, resulta que inmediatamente ven al campo magnético y empiezan a moverse a lo largo de las líneas de campo magnético. Las líneas de campo son, si tengo un imán de herradura, son unas cosas que van de un lado del imán al otro. Eso es el campo magnético. Y empiezan a viajar, y hay un tema súper interesante, los iones viajan en una dirección y los electrones en la dirección opuesta. En principio, y eso se usa en algunos experimentos, puede producir separación de carga eléctrica. Se me van las negativas por un lado, las positivas para el otro lado. Y eso es conocido como la fuerza de Lorentz. Son trayectorias helicoidales. Y esto me lleva a un personaje que es muy importante en la historia de la física de plasmas. Hay un solo físico de plasma en toda la historia del Nobel que obtuvo el premio Nobel. Uno solo. Hannes Alfvén. Hannes Alfvén lo obtuvo en 1970 y él desarrolló toda la teoría que permite entender cómo los plasmas se mueven a lo largo de líneas de campo magnético y eso genera ondas, igual como las ondas de sonido, o si yo tomo un elástico, yo en un elástico puedo, si le pego al elástico como una cuerda de guitarra, se propaga una onda. Si yo tengo plasma y tengo campo magnético, le pego al plasma y el plasma empieza a oscilar a lo largo de la línea de campo magnético. Y esa teoría permite entender varias cosas, lo que hizo Alfvén. Entiende que cuando vienen chorros de luz de plasma, vieron ustedes la eyección larga que mostré hace un rato, viajan hacia la Tierra, si tenemos la mala suerte que apunta justo en nuestra dirección, nos llega un chorro de partículas cargadas, plasma, y que nos haría muy mal si no tuviésemos campo magnético. Porque como hay campo magnético, llegan y algunas siguen de largo dando vuelta en torno a las líneas de campo y otras viajan hacia los polos magnéticos de la Tierra que están uno cercano al polo geográfico norte y el otro muy cercano al polo geográfico sur. ¿Y cuál es el resultado de eso? La aurora boreal. Es este material cargado, plasma que viene del Sol, que atrapado por las líneas de campo magnético, empiezan a converger hacia el polo, por lo tanto se empiezan a juntar y empiezan a chocar con las capas superiores de la atmósfera, le transfieren energía, excitan los átomos de la atmósfera y estos emiten luz. ¿Ya? Y ahí está entonces la explicación. Partículas del viento solar son atrapadas por el campo magnético, interactúan con la atmósfera y producen emisión de luz. Y la física de Alfvén
permitió entender esto. Disculpe, una consulta. En las auroras boreales no necesariamente tendrían que tener 10.000 grados de temperatura. No, no. O sea, En la Tierra, entonces ahí no. no, es que está muy arriba, ¿eh? Está muy arriba. Si está ionizado, tiene esa temperatura. En Finlandia o los países del norte se ven las auroras, Sí, sí. pero son países relativamente fríos. Sí, pero está muy arriba. Es decir, no, el que esté en esa zona no significa que esté frío. ¿Ya? Pero me dice usted que el plasma tiene que estar a 10.000. Sí, y está. Lo que pasa es que uno tiene lo que se llama un gradiente de temperatura. La temperatura arriba no tiene por qué ser la temperatura a nivel de la Tierra. ¿Ya? Lo mismo ocurre a nivel terrestre. Aquí en Santiago, nuestros episodios de contaminación atmosférica más problemáticos ocurren cuando se produce una inversión térmica. ¿Pero las auroras están dentro o fuera de la Tierra? Están en la capa superior, arriba de la estratosfera. Mucho más arriba de la estratosfera, o en la estratosfera si quiere. ¿Ya? Entonces, otros fenómenos que fueron entendibles a partir de los desarrollos de Hannes Halfen, es cosas como esta, por ejemplo. Estas son fotografías tomadas por observatorios de la NASA, en que uno ve hélices, si uno la mira en detalle, son como hélices amarradas unas con otras. Una hélice que se da vuelta como un DNA, más o menos. Y resulta que la manera de entender eso es que el campo magnético interactúa, que aquí hay campo magnético. Necesariamente tiene que haber campo magnético para que eso ocurra. Está el famoso foto de estos chorros de plasma que había mostrado anteriormente. Son emitidos, de hecho, por manchas magnéticas en la superficie del Sol. Hay campos magnéticos muy intensos en la superficie del Sol. O, por ejemplo, esta es una fotografía del telescopio Herschel, hay formación de estrellas debido a interacción entre el campo magnético y el campo gravitatorio. Es decir, el campo gravitatorio magnético juega un rol fundamental en la astrofísica. Sin campo magnético no habría una cantidad de fenómenos que hoy día que existen de verdad. Esta me falta, que eso quería mostrarles cuán sofisticado es. Esta es una filmación de una erupción en la superficie del Sol. Hay líneas de campo magnético y el plasma sigue las líneas de campo magnético. No sale disparado hacia afuera, es atrapado por el campo magnético y por lo tanto sigue esa trayectoria en arco. ¿Ya? Y se va enfriando en la medida en que ya va perdiendo energía. ¿Cómo se genera el campo magnético? En general los campos magnéticos son generados por corrientes eléctricas. Y eso en términos de la física clásica, física del siglo XIX, Maxwell, es la ley de Ampère. Y las corrientes eléctricas requieren cargas móviles y campos eléctricos para producirlas. Para producir campos eléctricos yo tengo que separar carga, tengo que poner carga positiva a un lado, negativa al otro. ¿Ya? No hay vuelta. ¿Cómo en el universo se separan las cargas eléctricas espontáneamente? Si separarlas implica costo de energía. Eso no ocurre. Entonces, si hay corrientes y hay campos eléctricos, ¿de dónde vienen? Y eso fue una pregunta sin respuesta por mucho, mucho tiempo. Hasta que apareció Ludwig Biermann, más o menos contemporáneo de Langmuir, y él haciendo un desarrollo teórico en el marco de una parte de la física de plasma, la teoría de física de plasma, se explica mucho en un contexto que se llama la magnetohidrodinámica, y la magnetohidrodinámica resistiva, que es más complicada todavía. Él llegó a pudo mostrar lo siguiente. Si yo tengo un plasma como este, y creo que esta es la única ecuación complicada que voy a mostrar, pero solamente para ilustrar, ¿ya? Si tengo un plasma que se expande, como muchos plasmas en el universo, y ese plasma es tal que la densidad, el número de partículas por unidad de volumen aumenta en esta dirección, y la temperatura crece hacia el centro de tal manera que la dirección en que aumenta o disminuye la temperatura no está alineada con la dirección en que aumenta o crece la densidad. Existen lo que se llaman gradientes. Gradiente significa que hay una pendiente. Biermann demostró teóricamente algo que hoy día se le conoce en su honor como la batería de Biermann. Y esa es la única ecuación que voy a mostrar complicada, que dice que puede aparecer campo magnético si hay variaciones de temperatura que son perpendiculares a variaciones de densidad en plasmas que están en expansión. Y esa es la fuente de campo magnético en el universo.
Por eso hay campo magnético, por eso es que es fundamental el campo magnético en la astrofísica. ¿Ya? Ahí está escrito. Pero ¿cómo producir plasmas? Bueno, hay que observar y aprender de la naturaleza. Algo que muchos hemos hecho, estoy seguro que más de alguno de ustedes también lo ha hecho, es, si uno considera el Sol como fuente de energía, la foto lo que muestra aquí es la sombra de una lupa, que está enfocada sobre un papel aquí, y el foco está hecho lo más enfocado posible, y ustedes ven hasta un poquito de humo porque se está empezando a encender el papel. Encender un papel o unas ramitas con una lupa es perfectamente posible. Encender significa subir la temperatura, significa transferir energía. Miremos los números. La cantidad de radiación que viene del Sol es del orden de 200 watts por metro cuadrado. Si tomo una lente, mi lupa, que tiene un diámetro de 2 pulgadas, perdón, de 5 centímetros, 2 pulgadas, digo bien, y una distancia focal de 25, y enfoco el papel, el tamaño del foco es tal que ahora me sube la potencia por unidad de área a 4 por 10 a la 9 watts por metro cuadrado. Y por eso soy capaz de encender papel. ¿Ya? La cantidad de energía que le estoy metiendo. ¿Con qué otra fuente puedo hacer algo similar? Con un láser pulsado. Si yo tengo un láser pulsado y lo enfoco sobre un material sólido, se va a formar un plasma. ¿Bajo qué condiciones lo formo aquí? Significa que subo la temperatura, ya no a la temperatura en que se enciende el papel, los famosos 450 y algo grados Fahrenheit de la novela clásica de ciencia ficción. No sé si alguno la ha leído, pero era uno de los clásicos que uno leía en mi generación, de Ray Bradbury. Si mi láser tiene una energía por pulso muy chiquitita, 350 milésimas de Joule, 0,35 Joule. Para darse una idea, si quiero subir una masa de 1 kilo, 1 metro, necesito 9,8 Joule. Por lo tanto, es muy chiquitita. Pero el pulso, el tiempo en que entrego esta energía es muy cortito. 3,5 nanosegundos, 3,5 milésimas de millonésima de segundo. Luego entonces uso mi mismo lente, enfoco, y resulta que el flujo sube del flujo solar de 4 por 10 elevado a 9 a 2 por 10 elevado a 13. Casi 4 órdenes de magnitud. Y por lo tanto, con la lupa no soy capaz de producir plasma sobre un sólido, pero sí con el láser. Sube la temperatura sobre 10.000 grados. Plasma generados por un pulso láser. Ese es el láser, o uno de los láseres que usamos en el laboratorio. Tiene 2 láseres adentro, salen por aquí o por acá. Un láser puede emitir en el verde, 532 nanómetros, justo en el verde del visible. Pulsos de 3.5 es el mismo pulso que hablé antes, milésimas de millonésima de segundo, muy baja energía. O puede emitir un pulso en el infrarrojo cercano, ese no lo ven nuestros ojos, 1.06 micrones. La misma duración, pero un poquito más de energía. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos una cámara de acero inoxidable con ventanas. El láser va a entrar por aquí y se va a enfocar allá adentro en mi blanco sólido. Ahí está todo el montaje visto de lejos, el láser, mucha óptica, mucho desorden, pero así son los experimentos. Uno siempre está cambiando cosas y por lo tanto no hay tiempo para ordenar. ¿Ya? Entonces, los montajes ópticos enfocan el láser. Aquí tenemos una cámara ultra rápida, de la cual voy a mostrar algunas cosas más adelante para tomar fotos, bombas de vacío, gas, etc. Y aquí tenía que cambiar acá. Y el resultado... Ups. No, ya falló. Falló, estimado. Deja volver atrás. Un momento, deja cambiar esto. Estuve peleando con esto. Ya. Ahí está mi láser pegándole al blanco. Funciona. ¿Ya? Es para que me crean. ¿Qué es lo que hicimos después? Empezamos a estudiar estos plasmas generados por láser. Pues ya sabemos que interactúan con campos magnéticos. Lo dijimos hace un rato. Entonces pusimos el blanco de grafito acá de carbón,
Le pegamos con el láser, se forma esta pluma de plasma y aquí pusimos 2 anillos que son imanes, muy potentes, muy potentes. De hecho, tengo una cicatriz en mi mano porque un día al sacarlos se me soltaron, me pellizcaron la mano y tuve que ir al taller mecánico para poder sacarlos. ¿Ya? No es posible separarlos a mano, es imposible. ¿Ya? Entonces, este es el mapa del campo magnético. Las flechitas no se ven muy bien acá, pero en esta parte apunta en esta dirección el campo. Aquí tiene curvatura, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero mostrar básicamente es esto. Tomo fotos con un tiempo de exposición de 50 milésimas de millonésima de segundo. 50 nanosegundos. O sea, ese es el tiempo que dura la foto. Y aquí veo el plasma, que se va expandiendo. Varias fotos, distintos tiempos. ¿Qué pasa si ahora le pongo el campo magnético? Noten que a tiempos más o menos equivalentes, 0,13 microsegundos después de producido sin campo, 0,16 microsegundos después de producido con campo, la forma del plasma es totalmente distinta. No solo eso, a 0,34 microsegundos, que estamos por aquí, ya prácticamente ha desaparecido. Y noten que va pasando a medida que el plasma se mueve y llega a la posición del otro imán. Se enciende. ¿Qué significa? Interactuó con el campo magnético. Se confinó, en vez de expandirse, se fue por las líneas de campo y empezaron las moléculas, los componentes del plasma a chocar y a emitir cada vez más y más luz. Y ahí está la descripción, y esto fue suficientemente interesante como para poder publicarlo hace 2 años atrás en una revista de física perteneciente a la American Institute of Physics. Plasma neural generado por un pulso láser. Estos son otros plasmas. Usamos unas cosas bien especiales. Este se llama un prisma Axicon, que es un prisma que en vez de ser con caras cortadas, es un cono, que permite transformar un haz de luz paralelo, enfocarlo a un anillo. Entonces, usamos nuestro mismo láser, caballito de batalla, y ahí está la marca que deja sobre una superficie de cobre los pulsos del láser. Un anillo de 1,8 milímetros de diámetro. Y ahora plasmas imágenes mucho más rápidas, con 2 milésimas de millonésima de segundo de exposición. Se forma el anillo y el plasma toma la forma, esto está mirándolo de lado, toma la forma de una dona, de una rosca. Y se expande hacia el centro y hacia afuera, y aquí en el centro se forma lo que uno llama un jet o un chorro de plasma. Doy crédito al alumno de doctorado que hizo estas mediciones. Y entonces, y la velocidad con que implosiona al centro y se expande es 10 elevado a 4 metros por segundo. 10.000 metros por segundo, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. O sea, son fenómenos rapidísimos. Para poderlos estudiar necesitamos cámaras ultra rápidas. Y aquí se forma el jet. Hay otra técnica para mirarlas que se llama la chadografía. Yo hago pasar luz, la expando, esto es un sistema óptico para expandir la luz, y resulta de que cuando pasa por el plasma, debido a que el plasma no es homogéneo, los rayos de luz se desvían. Entonces, en este punto de la pantalla que debería haber llegado este rayo de luz, no llega nada y hay una zona oscura. Entonces yo, al hacer una imagen acá, tengo información de cómo es el plasma, más o menos. Y entonces, ahí están fotografías usando una superficie, un blanco de aluminio, carbón y cobre, de la rosca original. Noten que todo el mismo tiempo para todas las fotos, pero la dinámica es distinta. En algunos materiales el plasma se expande más rápido, en otros más lento, y eso es un tema que estamos estudiando hoy día. Y si hacemos estas imágenes a tiempo más tardío, aquí está la donut, se empieza a formar una columna de plasma acá y se forma este cototito. Resultados obtenidos por 2 alumnos de licenciatura que están trabajando conmigo en el laboratorio. Y en esto estamos trabajando de física nueva. Ahí está entonces el jet de plasma, etc. Otra manera de hacer plasmas en el laboratorio, todo el mundo conoce los microondas. Los microondas, ¿qué es lo que hacen? Es generar un campo eléctrico que oscila muy rápido. Y entonces los átomos, que forman parte de las moléculas, y los electrones sienten este campo eléctrico y empiezan a vibrar. Particularmente el microondas está sintonizado para hacer vibrar la molécula de agua, optimizado para eso.
Entonces las moléculas de agua empiezan a vibrar cada vez con más amplitud, chocan con el material, el pedazo de carne, la fruta, la verdura, lo que sea que está dentro, y lo calientan. Bueno, lo mismo uno puede hacer, tener un gas, pone dos placas, pone un campo eléctrico oscilante muy rápido y empiezan a aparecer electrones libres, colisionan y fabrican plasma. Entonces adentro de esta camarita tenemos los electrodos y debajo de la mesa está el generador que tiene dos frecuencias, 2.26 o 13.5 MHz, millones de hertz. Esto es menor que la frecuencia de los microondas, que son 2.5, 2.54 GHz. O sea, número, no importa mucho. Y de nuevo un lásercito. ¿Qué hacemos? Este es el plasma aquí adentro. Aquí están las dos placas y se forma el plasma. Y ahora lo que hacemos es poner al lado un blanco, igual que en el otro caso, le pegamos con este láser y agregamos a este plasma un plasma producido por láser. Y aquí está la diferencia entonces, plasma generado por láser, solo, la pluma, la misma foto que había mostrado antes en otro contexto, y ahora la diferencia cuando tiene un plasma de fondo de radiofrecuencia. La diferencia de color es porque el plasma de fondo es de otro material, no es del mismo material que el que usé para el láser. Y lo van a ver ahora. Si tengo entonces un plasma de C2H2, ¿no es cierto?, etileno, y pongo un blanco de titanio y le pego, si no hay plasma de fondo, la pluma de plasma se expande igual que en el caso de que no haya campo magnético. Si le pongo plasma de fondo ahora, noten cómo cambia, esto se pone triangular en vez de ser cubo, y cambia toda la física. Bueno, estos resultados son de hace un mes atrás, un poco más, y Miguel Escalona es un estudiante de doctorado en que este es parte de su tema de tesis de doctorado. Voy a mostrarle algo que está pasando ahora. ¿Y para qué sirven? Bueno, esto voy a acelerar un poco esta parte. Estos plasmas además sirven para modificar propiedades de superficie de materiales. Resulta que si tengo plasma de titanio y entonces tengo un plasma de nitrógeno, puedo recubrir una pieza metálica con nitruro de titanio. Y eso es súper importante para aplicaciones técnicas, porque si lo recubro, cambio las propiedades de dureza, de roce de la superficie, etc. Y aquí hay unas fotografías de lo que se llama microscopio de fuerza atómica. Esto es, ahí está, cuando tenemos una sola frecuencia, dos frecuencias y usamos láser, esto, aunque no lo parezca, es menos rugoso que esto, y eso es bueno. ¿Ya? La diferencia de rugosidad es pequeña, pero en la escala microscópica es importante. Ya, vamos. Bueno, resulta que cómo hacer también plasmas, descargas eléctricas, el rayo. Y este es un rayo fabricado en el laboratorio, usando lo que se conoce como una bobina de Tesla, que genera un voltaje gigantesco, como de 100.000 voltios o más, y se descarga en el ambiente. Esta descarga es como de ahí hasta por aquí, adentro del laboratorio. Hay que operarla por poquito rato porque además genera demasiado ozono. Se ionizan las moléculas de oxígeno en el aire y el olor a ozono inmediatamente hace que haya que abrir las ventanas y las puertas para ventilar. Bueno, los rayos ocurren porque hay separación de cargas y por lo tanto hay campos eléctricos y hay aceleración de partículas por colisiones entre hielo y gotas de agua. Y la separación de cargas genera campo eléctrico y lo que es interesante es que para que haya ruptura eléctrica en el aire, el campo eléctrico o el voltaje tiene que ser 30.000 voltios por centímetro. ¿Ustedes creen que es mucho? Seguro que la gran mayoría de ustedes han estado cargados a más de 30.000 voltios más alguna vez de su vida. Cada vez que se bajan de un auto o están en una pieza con alfombra y tocan la puerta y sienten un chispazo, es porque ustedes están a más de 30.000 voltios respecto de la perilla de la puerta. Lo que pasa es que la corriente de descarga es tan baja que a lo más uno siente un pinchazo. ¿Ya? Pero tienen que estar a ese potencial para poder sentir o producir la descarga eléctrica. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Hacemos lo siguiente. Tenemos un generador que se llama Jan Putken. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jan Putken? Mapudungun, por supuesto, significa mariposa. Porque este generador tiene unas placas gigantes que son unos conductores metidos en agua ionizada, que permiten generar corrientes muy grandes con unos bancos condensadores. Una cosa muy técnica que no es muy relevante, pero como son dos dalas a cada lado,
se parece, y esta es una mariposa nativa chilena, entonces es el logo de este laboratorio. Es un generador de potencia pulsada, es capaz de producir pulsos de 350.000 amperes de corriente. Típicamente las corrientes en las casas no exceden más que unos poquitos amperes, 1, 2, 3, 4 amperes. Pero los pulsos son súper cortos, menos de medio microsegundo. Pero toda esta corriente, en un tiempo muy corto, da una potencia súper grande, 80 gigawatts. ¿Con qué lo podemos comparar? La potencia instalada en Chile, disponible en cualquier momento de toda la red, desde Arica a Puerto Williams, es 23.5 gigawatts. Lo que pasa es que esta potencia de 80 existe durante medio microsegundo o menos. ¿Ya? Y ahí está el generador, estas son las alas de la mariposa, allá están los bancos condensadores y aquí hacemos física, o tratamos de hacer física. ¿Qué significa transiente? ¡Pum! Que dura un tiempo corto, no es continuo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos dos alambritos chiquititos, ahí están las dimensiones en milímetros, eso se llama un X-pinch porque tiene una forma de X. El experimento que voy a mostrar en particular lo hicimos con 4, puestos de esa manera, y hacemos pasar los 350.000 amperes por estos alambritos. ¿Qué le pasa a los alambritos? Como los antiguos fusibles de tapón, se evaporan. Conducen corriente, se calientan. Entonces ahí está la foto de los 4 alambres y aquí está una foto del plasma con la misma técnica de echadografía que mostré antes. Y lo interesante es ese punto. Resulta que ahí se forma un plasma tremendamente caliente. Y ya vimos que la curva de emisión en longitud de onda se corre con la temperatura. Y mientras más alta la temperatura, la emisión se corre a longitudes de onda más cortas, que ya no son visibles. Es ultravioleta, ultravioleta al vacío, rayos X blandos, rayos X duros. Y esta temperatura es suficientemente alta como para que de ese punto, que es muy chiquitito, se emitan lo que llamamos rayos X blandos, que nos permiten tomar radiografía a objetos que son de muy poca densidad. Si yo quiero tomarle una radiografía a una mosca, por ejemplo, con un aparato de rayos X, no aparece nada, o sea, los rayos X pasan de largo. No hay contraste. Pero cuando uso esta fuente, ahí está mi mosca. Radiografía de una mosca. Y aquí voy a hacer un zoom en estas dos partes. En una de las patas podemos ver hasta los pelos de la pata de la mosca. La escala de estas son 300 micrones. Y aquí vemos un pedacito de la cola, pelos de la cola de la mosca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una fuente de rayos X blandos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y esto tiene que ver con objetos astronómicos. Resulta de que cuando uno mira estos jetes estelares, este tiene en particular medio año luz de largo. Se conocen muchas cosas de él, pero el problema es cómo se forma. Y en la física de fluido, y los plasmas son fluidos, existen unas cosas que se llaman los números adimensionales, que uno fabrica en la teoría dividiendo la densidad, multiplicando por la velocidad, por la temperatura, la viscosidad, etc. Pero la física dice que si dos fenómenos que involucran fluidos tienen los mismos o muy parecidos números adimensionales, la física que lo está produciendo debe ser la misma. ¿Y a qué lleva eso? Lleva a lo siguiente. Si yo pongo un arreglo cónico de alambres de tungsteno muy delgados, y le mando nuestro famoso pulso de corriente de Jan Putkin, como este, resulta, se vaporizan, empiezan a conducir, se hacen de plasma, y el plasma se empieza a expandir. Pero como el radio es menor aquí abajo que aquí arriba, plasma llega primero aquí, y después va llegando plasma, plasma, y como el plasma choca, no puede seguir de largo hacia el otro lado porque viene más plasma, sale hacia arriba. Y entonces lo que vemos a medida que pasa el tiempo, estas son fotos a 123 nanosegundos, etcétera, etcétera, y se formó un jet de plasma. Pero de este jet de plasma yo puedo calcular los números adimensionales y estos son conocidos. Si resulta que son muy parecidos, significa la física que sí la puedo estudiar, porque está en el laboratorio, me permite tener alguna idea de la fenomenología detrás de la formación de estos objetos estelares. Y esto se conoce como la astrofísica de laboratorio, un área de la física de plasma que empezó razonablemente hace no más de unos 15 años atrás.
en laboratorios en Estados Unidos, en Europa, Rusia, Japón, etc. Fusión nuclear. Tengo que empezar a apurarme. Fusión nuclear. La gran promesa incumplida de la ciencia. ¿Qué es lo que es esto? Es el título de la charla que di en la física para tardes de invierno el 14 de septiembre del 2010. Y lo voy a hablar rápidamente un poco de fusión nuclear. La fusión nuclear es lo que nos permite formar plasmas en el universo. Los átomos tienen protones y neutrones. Los átomos más simples son el deuterio, que es un isótopo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones y un protón. Si uno los hace colisionar, los acerca lo suficiente, se fusionan, y el resultado neto es un núcleo de helio 4 más un neutrón libre, 3, 2 más 1, 3, que se va con bastante energía. Y si yo pongo una pared para que sean absorbidos, le van a entregarle la energía a la pared, la van a calentar, y cada vez que puedo calentar algo, puedo calentar agua. Si puedo calentar agua, puedo generar vapor. Si puedo generar vapor, puedo echar a andar un generador eléctrico. Y esa es la idea detrás de la fusión. Entonces, el problema es que los protones tienen carga positiva y por lo tanto se repelen. Y si quiero fusionarlos, tengo que acercarlos mucho. Pero la gracia es que si los logro acercar harto, aparece una fuerza adicional que se llama de corto alcance, que es la fuerza nuclear, que es atractiva. Entonces, todo lo que tengo que hacer es tratar de juntarlos un poco. Pero para juntarlos tengo que vencer esto. ¿Qué es lo que hago? Esto representa, aquí hay un protón y otro que yo quiero fusionar con este. Entonces, si me voy acercando, está la fuerza repulsiva. Cada vez que me acerco, la fuerza es mayor. Es como ponerme a correr por una pendiente, me voy cansando, voy perdiendo velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar harto vuelo como para poder pasar por aquí arriba. Porque si logro pasar por arriba, aparece la fuerza atractiva y termino fusionado. Entonces, resulta de que la velocidad está asociada a la temperatura. De hecho, la temperatura de un gas no es más que una medida de la velocidad promedio de las partículas. Para llegar a vencer la repulsión coulombiana y entrar donde la fuerza nuclear atractiva domina, necesito temperaturas del orden de 200 millones de grados. O sea, si quiero hacer fusión nuclear en el laboratorio, tengo que calentar un plasma a 200 millones de grados o más. Entonces, la solución es plasma. ¿Quién puede ayudar? Bueno, la naturaleza lo resolvió. Pues. Hay muchas cosas que ya las tiene resueltas. Existe la fuerza de gravedad. Y si yo tengo una masa suficientemente grande, la fuerza gravitatoria comprime la masa y es capaz de que los núcleos atómicos se empiecen a acercar lo suficiente como para fusionarse. Y eso es la pura fuerza de Newton, que es la gravedad, es lo que hace funcionar al Sol y a todas las estrellas. Fusión por gravedad. Pero en el laboratorio no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de investigar esto. ¿Cuál es la motivación? Ya dije, deuterio más tritio, helio 4 más un neutrón más energía. ¿Cuál es la motivación? La abundancia natural. El deuterio existe naturalmente y hay un átomo de deuterio por cada 6.000 átomos de hidrógeno. En un balde de agua, uno de cada 6.000 hidrógenos es deuterio. Un litro de agua tiene, por lo tanto, 3.3 por 10 a la 25 átomos de deuterio. Si yo los pudiese sacar y ponerlo en un balde y hacer fusión y usarla con eficiencia 100%, tengo 30 años de energía para el consumo de una persona promedio. Entonces, esa es la gran motivación para hacer fusión. Necesitamos tritio. Deuterio es natural, el tritio no, hay que fabricarlo. ¿Cómo se fabrica? Bombardeando un isótopo del litio, que es el litio 6, con neutrones. Y el resultado es tritio más helio 4, el mismo que sale acá. Si operamos durante un día una planta de fusión que tenga eficiencia máxima, que produzca 1 gigawatt, o sea, un 23avo del consumo nacional, ¿ya? Ahí está de nuevo. Para eso necesitamos o 9.000 toneladas de carbón, o medio kilo de deuterio y 2.3 kilos de tritio. ¿Cuál es el desecho?
La planta de carbón produce 30.000 toneladas de dióxido de carbono, 600 toneladas de dióxido de azufre y 80 toneladas de dióxido de nitrógeno. Ya sabemos los problemas del medio ambiente. Queremos ser carbon free. En cambio, la fusión produce solamente 2 kilos de helio. ¿Cuál es la gracia? Ahí está el negocio. Futuro para Chile y por eso que tanto se habla del litio, entre otras cosas. De hecho, la cantidad de litio a usar en fusión es chica y por mucho tiempo el uso va a ser más bien en baterías. Pero Chile tiene las mayores reservas útiles del mundo de litio. Fusión nuclear en la Tierra se logró en las explosiones termonucleares. Y esa es una fotografía de la bomba termonuclear que fue la primera detonada en la historia por los Estados Unidos en el Pacífico Sur, el 1 de noviembre de 1952. ¿Cómo hacerla en la Tierra? Aquí me voy a ir apurando. Una manera es hacer con lo que se llama confinamiento inercial indirecto. Uno tiene una esferita llena de deuterio-tritio, metida dentro de un cilindro, pega pulsos de láser, ya sabemos que son capaces de producir plasma. Si el plasma que producimos es muy caliente, emite rayos X, los rayos X le pegan a la superficie de la esfera, la calientan, la vaporizan, y por algo que en física se llama conservación de momentum, si el material de la superficie de la esfera sale hacia afuera, parte del material tiene que implosionar hacia adentro y produce la compresión y eventualmente la fusión. Entonces, esos son el procedimiento. Voy a ir acelerando un poquito. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ese es el tamaño del cilindrito que se usa oro porque es el más eficiente para producir rayos X. Y esa es la esferita de deuterio-tritio, en los experimentos que se hacen. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Enfocar los láseres aquí adentro, caracterizar el proceso de compresión de esto y discernir si efectivamente ocurrió la fusión. O sea, una serie de mediciones necesarias y de tecnología. ¿Cómo se hace este experimento? Y estas son las mismas transparencias de hace 9 años atrás porque la física de plasma en fusión va muy lento. Hay un laboratorio en Estados Unidos que se llama el NIF, el National Ignition Facility. Inició su construcción en el año 1997 en el laboratorio de Lawrence Livermore. Son 192 láseres, pulsos de 3.5 nanosegundos hasta medio microsegundo, o 0.35 microsegundos, 500 terawatts de potencia, muy alta. Esa energía total no es muy importante, y empezó a producir experimentos el 29 de mayo del 2009, hace 10 años. ¿Ya? Ese es un dibujo de la instalación experimental. Noten el tamaño de esta esfera, por favor. Estos son solamente los láseres. Fíjense en esta esfera, en el centro de esta esfera está la pelotita, la esferita con deuterio-tritio. Escala, esa es la esfera. Personas. Ahí hay una foto de cuando la estaban instalando. Y esta es una persona adentro de la esfera. Por estas ventanas entran los láseres enfocados y entran todos los sistemas de diagnóstico para medir lo que está pasando. ¿Cómo va la cosa? Este es el mejor resultado que es de hace 6 años atrás, después no han progresado mayormente. Lograron producir 3 por 10 a la 15 neutrones con esa cantidad de energía. Y publicaron un paper muy famoso el año 2014. Y de ahí la cosa no andaba muy bien. Se darán cuenta que es tremendamente complicado. La otra alternativa, voy a hablar rápido, en el 1958 hubo una conferencia internacional de energía atómica y fusión en que los rusos presentaron resultados de un experimento que tenía este nombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice cámara toroidal con bobinas magnéticas. Y se abrevió a la parte final de esto, tokamak. Y esta es la otra alternativa que usa lo que se llama confinamiento magnético. Uno tiene un plasma que es como una rosca y lo somete a una combinación de campos magnéticos que están a lo largo de la rosca y en el plano perpendicular a la rosca. Como es plasma, conduce, y esas bobinas inducen corrientes. Las corrientes calientan eventualmente el plasma y además, por la combinación de los dos campos magnéticos, lo pueden mantener ahí sin que se escape. ¿Ya? Entonces eso actúa como un transformador,
Se calienta igual que la plancha en la casa. Y este es el experimento más grande que había, que todavía opera, que es en JET, cerca de Oxford, que es un experimento financiado por la Comunidad Europea. Este es la rosca, y ahí superpusieron una foto con el plasma para mostrar que efectivamente se forma plasma adentro. Partió las operaciones en el año 84, tiene casi 3 metros de radio, campo magnético muy intenso, 3.5 Tesla. Noten que los campos magnéticos terrestres los medimos en Gauss, y un Gauss es la 10.000ava parte de un Tesla. Esa es la potencia, y ha producido el mejor resultado conocido de generación de energía de fusión el año 1997. Fueron tan buenos esos resultados que hubo un acuerdo para construir un gran experimento de tokamak, que se llama ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, pero como es tan complicado y tan caro, lo financian entre la Unión Europea, India, Japón, China, Rusia, Corea del Sur, Suiza y los Estados Unidos. Y está en construcción en Caradage, en el sur de Francia. La idea es producir 500 megawatts de potencia de fusión con Q igual a 10. ¿Qué significa Q igual a 10? Que produce 10 veces más energía que es la que se necesita para producir el plasma. Por lo tanto, hay ganancia. JET tiene 16 megawatts y el mejor Q que logró fue 0,67. O sea, nunca ha producido más energía que la que se necesita para operarlo. Y ahí está, pues. Así va a ser la máquina. Una persona. Ahí. ¿Ya? Va a tener 6,2 metros de radio, un campo magnético de 11.8 Tesla y una potencia de 50 megawatts. El costo proyectado inicial de diseño fue 6.000 millones de dólares. Costo actualizado, 24.000 millones de dólares. Hay solo 2 experimentos más caros en la historia de la humanidad que este. El proyecto Manhattan, que dio origen a la bomba atómica de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y la Estación Espacial Internacional. Esto es más caro, por ejemplo, que el experimento del colisionador de hadrones que existe en la frontera franco-suiza, que ha dado todos estos grandes resultados en la física de partículas elementales. La construcción se va a terminar en el 2025 y se espera tener el primer plasma en el 2025. En todo caso, estos plazos ya están corridos en 5 años de los originales. Y el año 2035 recién la va a poner deuterio y tritio adentro. Al comienzo van a ser 10 años de puro hidrógeno. Me queda, esto me ha pasado. Un área emergente y en desarrollo de aplicaciones de plasma que empezó hace pocos años son las aplicaciones de agricultura. Ya, estas no son las grandes ligas, son las pequeñas ligas, como las llamo yo, pero son súper importantes. Ahí están semillas sometidas a un baño de plasma. Y si las semillas de tomate las ponen aquí adentro y en 10 segundos las plantan, y transcurrido un cierto tiempo, estas son las que no fueron irradiadas y estas sí fueron sometidas a plasma. Germinan mucho más rápido. ¿Ya? Otra aplicación son semillas de algodón puestas en descargas de plasma. Aquí hay una capa de semillas de algodón y la están chorreando con plasma de arriba. Se tratan con plasma de aire ahora, esto es incluso al aire, ni siquiera en una cámara sofisticada ni nada. ¿Y cuál es la explicación de esto? Es la siguiente. Cuando uno somete un material y se usa, por ejemplo, también, y hay toda una área industrial súper potente, tomar telas y someterlos a plasmas y cambian sus propiedades de absorción de agua. Se pueden poseer más hidrófilas o menos hidrófilas. Y en este caso, las semillas, lo que ocurre es que si no están tratadas y uno pone una gota de agua, se queda ahí. Pero si está tratada con plasma, la gota de agua rápidamente se expande y moja gran parte de la semilla. Y eso hace que la absorción de agua por la semilla se incremente y por lo tanto germinen más rápido y de manera más eficiente. Otro tratamiento que se usa, por ejemplo, es descontaminar alimentos, frutas y hortalizas. Por ejemplo, huevos en una cámara que si uno genera plasma, ese plasma mata al 99,5% de la salmonela en las cáscaras, en un tiempo muy corto. Con una ventaja, los plasmas son de aire, tienen nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y agua, vapor de agua. No tienen cloro, no tienen yodo, no tienen bromo, no tienen ninguno de los elementos químicos que se usan para descontaminar
que tienen impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Otro, lo tomé de una planta que ya está en producción, cuasi industrial. Es un diseño ruso, se me olvidó poner el crédito, me acuso. Agarran las hortalizas, las pasan en un baño de agua, suben, pasan por plasma y entran después a las cajas en que van a los supermercados y a los centros de distribución. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el tipo de plasma. Aquí tenemos una lechuga que no fue tratada y esta que fue tratada fueron cortadas al mismo tiempo. Esta lechuga ya las hojas externas se están empezando a deteriorar y esta otra está como lechuga. ¿Ya? Ok, y esto sí que es el final, un área súper importante que tiene un impacto creciente y va a ser cada vez más creciente en la vida probablemente de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, las aplicaciones de plasma a la medicina. Terapia de cáncer, cicatrización de tejidos, biocompatibilización de superficies, etc. Y esto fue publicado en 2013, está en desarrollo otro informe que está por salir, que se llama la década de plasmas, de cómo empezaron a usarse los plasmas en aplicaciones médicas. Noten que la FDA Estados Unidos aprobó recién en el año 2008 usar un chorro de plasma en dermatología. Aplicaciones de cáncer empezaron en el año 2006 en Norteamérica, Europa y Asia. Centros para estudiar aplicaciones de plasma a tratamiento de cáncer existen ahora en Japón y en otras partes. Es decir, y hay certificaciones médicas, etcétera, etcétera. Es un área tremendamente dinámica. Y tan dinámica es, y eso es una medida en ciencias, que cuando un área de la ciencia se vuelve importante, inmediatamente aparecen revistas que publican trabajos. Hace 15 años atrás no había prácticamente revistas de plasma en medicina, y hoy día tienen una serie de revistas que publican trabajos de investigación de plasmas en el contexto de la medicina o las aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, si uno trata una gota de sangre con un flujo de aire caliente o con una antorcha de plasma, la coagulación es mucho más rápida. Y esos chorros de plasma no tienen efectos colaterales, no tienen química, no tienen nada, solo plasma. Tratamiento de esterilización de un canal de diente hoy día ya existe como equipo dental, que en vez de cuando uno le hace la obturación y ya está lista para poner la tapadura, hay que limpiar bien adentro con un algodoncito, con alguna cosa que tiene unos olores y unos medios complicados. No, un chorro de plasma. Queda descontaminado y no entró ningún componente químico adentro del canal o de la cavidad donde se va a poner el material para hacer la tapadura. Bisturí de plasma de argón. En vez de ser un bisturí metálico, que hay que descontaminar, que hay que esterilizar, que hay que mantener en condiciones de filo correcto, un pequeño chorro de plasma de argón de alta temperatura trabaja de la misma manera. Además, con la ventaja que cauteriza. Por ejemplo, aquí hay un tratamiento con plasma de la incisión asociada a una traqueotomía. Esto acelera tremendamente la cicatrización sin de nuevo usar ningún tipo de agente químico. O, y esto es muy reciente, tratamiento de melanomas con plasma. ¿Por qué? Porque uno puede aplicar energía muy localizada, de nuevo sin productos químicos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de plasma? En este caso son distintos tipos de descargas. Estos se llaman los JET, estas se llaman de barrera de superficie, descargas corona, de barrera de superficie. En general, un zoológico de plasmas, pero todos pequeños. No requieren de cámaras grandes, no requieren de equipos sofisticados. De hecho, en nuestro laboratorio tenemos un par de descargas de este tipo. ¿Y cuál es la característica de estos plasmas? Que son fríos. He hablado todo el rato que los plasmas son calientes y ahora quiero convencerlos de que hay plasmas fríos. ¿Ya? ¿Por qué son fríos? Porque son plasmas que se llaman fuera de equilibrio. Cuando yo digo que algo tiene una temperatura, significa que todos los componentes están en equilibrio térmico y tienen la misma temperatura, la misma energía promedio. Estos plasmas tienen la particularidad que los electrones son muy calientes, tienen temperatura de plasma, entre 10.000 y 20.000 grados. Pero los iones, los O-, los O+, los H+, los OH-, tienen temperaturas ambiente. Y por eso no hay ningún problema, porque los iones son los más masivos y por lo tanto cuando entran en contacto con mi piel, con mi mucosa, con lo que sea, la temperatura es como la temperatura del cuerpo. ¿Ya?
Entonces, esas son las fuentes. Y son plasmas con especies altamente reactivas, son de aire y humedad, O2 menos, O2 con carga negativa, ozono, nitrógeno molecular ionizado, OH, y los que saben química saben que estos OH y estas cosas son tremendamente reactivas. Se pegan con cualquier molécula, por lo tanto destruyen bacterias con una facilidad increíble. Entonces, física de plasma, del universo a la casa, pasamos por el laboratorio, les conté algo de lo que hacíamos nosotros aquí en Chile y en particular en la universidad. Hablamos de distintos tipos de plasmas y lo único que me queda es agradecer a mis colegas, profesores del Instituto de Física, alumnos de doctorado, alumnos de magíster, exalumnos y alumnos de licenciatura, que hacen posible que mantengamos activa una línea de investigación en física de plasma experimental por casi 40 años. Muchas gracias por la larga atención. ¿Sí? Sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, profesor. Les voy a pedir a los que quieran hacer preguntas que indiquen, que levanten la mano si podemos acercar el micrófono. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la charla muy didáctica, muy interesante. Un gusto poco nomás. Pero mi consulta es con respecto a... Usted habló de la fusión nuclear, ¿verdad?, Sí. para producir plasma. ¿Qué pasa con la fisión nuclear? Bueno, la diferencia con la fisión es, primero, requiere básicamente uranio, por ponerlo en concreto. Entonces hay que encontrar dónde está el uranio en el mundo. Hay que refinar el uranio, hay que separar el uranio 235 del 238. Y el problema es que además los productos de fisión son, de nuevo, al fisionarse, se generan átomos más livianos, pero que son inestables y que van a decaer emitiendo radiación con vidas medias útiles de emisión de radiación de decenas de miles de años en algunos casos. Entonces los desechos, además las paredes del reactor quedan irradiadas y el material se vuelve radioactivo. Y por lo tanto tengo que esperar muchos años, tener lugares donde depositar estos materiales y podemos tener accidentes como el de Fukushima, como el accidente de Chernobyl, que son un desastre. En cambio, en un reactor de fusión no hay materiales pesados que se vuelvan radioactivos. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Al principio de su presentación dijo que el 99,9% de la materia está en estado de plasma. Visible. Visible. Ah, entonces la materia oscura no. No. O sea, no ya. sabemos lo que es la materia oscura. Nadie sabe lo que es ni cómo está. Nadie ha medido materia oscura. Se miden efectos de materia oscura que permiten poner un número que permite compensar ecuaciones para poder describir la expansión del universo o la expansión acelerada o retardada del universo. Pero simplemente se pone ahí porque sin eso las ecuaciones no dan cuenta de las observaciones experimentales. Pero ¿qué es lo que es la materia oscura? ¿Qué forma tiene? No hay idea. Gracias, no escuché Claro. el visible. Profesor, muchas gracias por la charla. Una consulta que a lo mejor no viene lo que pasó usted en clase, pero tengo una duda. Yo tengo entendido que la molécula del agua, el ángulo, supera los 100 grados. Creo que está por ahí por los 106. ¿Por qué se da la condición que en una molécula, o sea, en una gota de agua, siempre, ya sea en gravedad o en ingravidez, forma una esfera? Eso se debe a una particularidad de los fluidos líquidos que tienen algo que se llama tensión superficial. Entonces, si yo libero un sistema en que la capa exterior experimenta fuerzas paralelas a la superficie, la solución matemática de ese problema es formar una gota, una esfera, por la forma como tiene la fuerza. Pero disculpe, pero con 106 grados... No, pero es que resulta de que lo que... ¿Cómo se encajan para que...? En el agua las moléculas se están moviendo, o sea, la molécula puede tener, de hecho, tienen esa orientación, pero están vibrando. O sea, ni siquiera están fijas en ese ángulo. ¿Ya? Ya. Y esa vibración de la molécula, que justamente tiene este ángulo, es la que usan los hornos microondas para hacerla entrar en resonancia y calentarla, que vibre cada vez con mayor amplitud. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. profesor. He estado investigando sobre el tema del proyecto ITER y se dice que
con la magnitud de energía que produce, se puede producir un agujero negro o algo así. ¿Usted está en conocimiento de Es eso? absolutamente, es lo que yo llamo, voy a usar la palabra ruda, fake news. O sea, es imposible porque producir un agujero negro significa poder comprimir una cantidad de materia tal que la fuerza gravitatoria supera cualquier otra fuerza. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, las estrellas que puedan llegar a colapsar para formar lo que sería una especie de agujero negro son estrellas muy, muy grandes. Ni siquiera el Sol, y eso está calculado, porque cuando se va comprimiendo se calienta cada vez más. Y resulta que si se calienta, trata de expandirse. Entonces, esa fuerza de expansión térmica sobrepasa la fuerza de compresión debido a gravedad. Entonces, para poder tener un hoyo negro necesitamos una cantidad de masa gigantesca en una singularidad muy pequeña. Y la cantidad de masa, ustedes vieron que hay en un eventual reactor de fusión, son microgramos en cada bolita de deuterio-tritio o un gas muy diluido adentro del tokamak. ¿Ya? Es imposible. Quizás esta es la última pregunta, a no ser que alguien quedó pendiente. Última pregunta. Hola, profesor. Quería preguntarle si se está haciendo algo en materia política para quizás proteger el litio o algo que nos cuide, o sea, cuidar el litio de nuestro país, no sé. Ya, no es el tema de la presentación, pero hay una coincidencia. Hace aproximadamente un año soy miembro en representación de la Academia del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y justamente hace 2 semanas tuvimos una reunión en que nos hizo una presentación la Comisión Chilena de Energía Nuclear sobre la política de extracción y de asignación de pertenencias mineras en el litio. La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene la atribución absoluta sobre todas las concesiones para extracción y explotación de litio en el país. Y eso está siendo cautelado cada vez con mayor cuidado. Inicialmente esto estaba entregado por ley a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero no habían instrumentos que le permitieran, tanto legales como técnicos, fiscalizar efectivamente esta situación. Pero eso ha mejorado tremendamente y ha mejorado al punto de que no es fácil conseguir concesiones de explotación del litio. Además, el mercado todavía es un mercado que tiene ciertos grados de incertidumbre. Hace 2 semanas en las noticias estuvo que 3 empresas extranjeras que habían formado un acuerdo con una minera que tiene una concesión de litio, renunciaron a usarlas por problemas de precio, problemas de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero existe en el país toda una legislación, existen los responsables y la gente que está, por lo menos en la Comisión Chilena Nuclear, me consta, está preocupada y cumple su rol de fiscalizar y dar su visto bueno a cualquier eventual asignación de una pertenencia minera para extracción de litio. Última, parece que hay una última atrás, ¿ya? Sí. Con eso vamos a cerrar. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la charla, profesor. Mi pregunta es sobre la última parte de las aplicaciones en biomédica. Yo había escuchado como el uso de láseres, sobre todo en oftalmología y también a modo de bisturí. Y quería preguntar si en este contexto se están usando como sinónimos, entre comillas, el plasma y el láser, o en caso que no sea así, ¿qué diferencias tienen? Las aplicaciones de láser en dermatología y en cirugía son bastante más anteriores. Desde que aparecieron los láseres pulsados, rápidamente se hizo desarrollos tecnológicos para aplicaciones en este contexto. Pero tradicionalmente no han sido considerados como aplicaciones de plasma en medicina o en biomedicina. Porque lo que hace el láser simplemente es calentar tejidos, ¿ya? No necesariamente a una potencia suficiente como para producir un plasma con alguna dimensión. Simplemente, más bien, quemando, calentando a temperaturas que quemen localmente. Y por eso, tradicionalmente, no han sido considerados aplicaciones de plasma a biomedicina. No como estos otros que les he mostrado, que las fotografías muestran que efectivamente sí son plasmas. ¿Ya? Bueno, quiero agradecer de nuevo. Gracias por la paciencia. Y espero que esto sea el principio. Hay una serie de charlas. Quedan todas y todos cordialmente invitados a seguir asistiendo. Es un esfuerzo que llevamos desde el año 2009, 2010 haciendo y que nos
hace sentirnos muy contentos porque creo que cumplimos un rol que es muy importante, que es entregarle a la comunidad, a ustedes, parte de lo que hacemos y entregarle elementos para que conversen, discutan y se formen opinión sobre algunas cosas. Muchas gracias de nuevo. Siempre hay que poner algo al final. Quedé agotado.